Saludos a nombre de la Universidad Intercontinental y de su Observatorio Intercontinental de la Religiosidad Popular. Les damos la más cordial bienvenida a esta segunda infocápsula del Observatorio de la Religiosidad Popular. Con ocasión de los 250 años de la llegada del Señor de Jalpan a Izmiquilpan, Hidalgo, hemos subtitulado esta presentación, esta segunda entrega, como Mayordomías y ofrendas, pilares de una devoción. Y tenemos el honor de que nos acompañen César Fernando Hernández Colín, quien es exalumno de las escuelas de Filosofía y Teología de la Universidad Intercontinental y actualmente colaborador en la parroquia de Izmiquilpan, Hidalgo, de donde es oriundo. También está aquí con nosotros Wilfrido Aedo Ángeles, quien es estudiante próximo licenciado a Filosofía en la Universidad Intercontinental y que está, bueno, él es también oriundo de por allá, tierras hidalguenses, de Jacuba, Hidalgo, enamorado de todas estas cuestiones. Bienvenido, Wilfrido. Y pues a través de ellos nos hicieron este contacto y novedad para nuestros expositores de contactarnos con el padre diácono Bernardo Guízar Sahagún, quien nos acompaña por primera vez en estos conversatorios, y él es diácono permanente desde hace más de 40 años en la diócesis de Tula, y pues lleva todo ese tiempo de experiencia pastoral en distintas comunidades de esta zona cultural. Participó en algún tiempo en la parroquia de Izmiquilpan en Hidalgo, así que pues es conocedor de todo esto y también un enamorado de estas cuestiones religiosas, culturales de esta zona ñañú. Bienvenido, Padre Bernardo, y pues vamos a empezar entonces dividiendo, así como enunciamos en este título con el que apellidamos nuestra segunda entrega de esta infocápsula, con la cuestión de las mayordomías. Así que en primer lugar le cederé la palabra a César para que empiece con esta cuestión de las mayordomías. Por favor, Wilfrido, Padre Bernardo, siéntanse en total confianza entre amigos y en este conversatorio, en el momento en que hubiera algo que compartir, que añadir, que completar, pues pidan la palabra y los escuchamos. Adelante, César, por favor. Muy buenas tardes a todos. Bueno, pues yo me di a la tarea en estos días de entrevistar a algunos miembros de la parroquia, tanto miembros del equipo de liturgia como miembros de la mayordomía del Señor de Jalpan. Entonces, en base a sus experiencias, a mi experiencia pues de toda la vida, pues es que he redactado pues un pequeño escrito, el cual pues voy a ir leyendo y si alguien en el momento pues quisiera ir añadiendo, pues nos podemos ir deteniendo o también tal vez puede ir yo haciendo algunas anotaciones acerca de algunas cosas conforme va transcurriendo este documento. Bueno, pues yo lo he titulado Las mayordomías del Señor de Jalpan. La mayordomía, desde su definición, nos pone en el contexto del servicio y la administración de recursos, una donación de la persona para disponer a servir con humildad y entrega a otras personas. El Señor de Jalpan es un fenómeno religioso que congrega a miles de personas para pedir favores o para agradecer por alguno ya obtenido, pero sobre todo se ha impregnado de la vida del indígena como algo que está dentro de su ser. La mayordomía es una responsabilidad de los laicos que están comprometidos con la vivencia comunitaria parroquial durante el tiempo de su mayordomía, se convierten en un ejemplo para los demás. Es por este motivo que deben prepararse y asumir con responsabilidad esta encomienda. La duración de este servicio dependerá de diferentes factores. El primero es la jerarquía o grado de mayordomía y el segundo, la organización según los usos y costumbres de cada comunidad. Aquí quiero hacer un
un paréntesis porque uno de los datos curiosos que yo encontré durante esta investigación es que durante las celebraciones del Señor de Jalpan participan formalmente en las mayordomías entre 45 a 49 comunidades. O sea, ese es el mismo número de mayordomías que existen. Y más o menos abarcan entre 4 y 5 parroquias. No solamente es la de Ixmiquilpan, sino también participa Cardonal, el NID, San Nicolás y el FITSI, entre algunas otras que tal vez solo tengan la participación con alguna comunidad. Bueno, voy a retomar en donde me quedé. El margen de tiempo de las mayordomías va de los 4 años como mínimo, como máximo, perdón, hasta 1 año como mínimo. Para poder ser mayordomo de grado, se tiene que anotar en una lista de espera, que en ocasiones no es corta, pero que durante este tiempo se irá preparando tanto en lo económico como en lo espiritual. Esto es muy importante, ya que platicaba con algunos de los mayordomos que hay gente que se ha tenido que esperar hasta 9 años o más para que sea su turno de ser mayordomo. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo como mayordomo de grado? Pues yo traté de enlistar una pequeña jerarquía según las mayordomías y por lo que iba recopilando, entendía que como pues el mayordomo de mayor grado es aquel que será encargado de cuidar y custodiar las cajas de madera donde se guarda la cera. Esta mayordomía dura de 3 a 4 años, dependiendo de la persona. Y como es tan importante el custodiar la cera, es por eso que durará tanto tiempo. De ahí seguirá el mayordomo de misa. Estos dos son los más importantes. El mayordomo de misa es el encargado, pues, de ir y disponer todos los arreglos florales, preparar la fecha y acordarla, asistir a las reuniones de los demás mayordomos. Y el mayordomo de misa también, como administrador, pedirá ayuda a otras personas en donde se irán distribuyendo diferentes mayordomías también. Entonces encontramos también, ya de menor grado, el mayordomo de la cuelga del Señor de Jalpan, el mayordomo de las cuelgas que serán ofrendadas a los sacerdotes y autoridades que estén presentes. Está también el mayordomo de cuetones, el mayordomo de la música para la misa, que en ocasiones pues, puede ser algún coro parroquial, puede ser mariachi o algún trío. También encontramos el mayordomo de la música de viento, que la música de viento durante todo el día irá amenizando y nos irá disponiendo que estamos de fiesta, que estamos alegres por el Señor de Jalpan. También encontramos la mayordomía que le dará de comer a la gente que asista a las celebraciones. Y está la mayordomía que da la comida para los músicos también. Estos de las comidas no es que sean solo una ocasión. Por ejemplo, el mayordomo de la comida para los músicos puede ser uno solo que esté dándoles de comer lo que dure la fiesta, ya sean 2, 3, 4 días, o pueden ser varios mayordomos que se van distribuyendo según los días. Sin duda, pueden existir más mayordomías y lo hay, ¿no? Pero las que yo he mencionado, pues serían como las más importantes y las más representativas, eh, porque son las que hacen que sea posible la realización de la fiesta. El inicio de una mayordomía se da en torno a un rito indígena llamado el rito de la flor, que evoca los 4 rumbos en donde se encuentra Dios y a quien le piden permiso para iniciar su servicio. Este rito se hace previo al inicio de la Eucaristía y existe otro rito llamado el cambio de mayordomía. Este otro rito se realiza posteriormente a la Eucaristía,
donde se entregan ofrendas de flores y se inciensan a los nuevos mayordomos, como un momento de orar por ellos, un momento de purificación y como un momento de iniciación. Cabe señalar que se ha hecho marcada la distinción de los ritos oficiales y de los ritos de origen indígena, que han pasado por este proceso de sincretismo religioso. Aquí quiero hacer otra pausa porque algo que, por ejemplo, yo veía muy marcado en los agentes de pastoral encargados de la liturgia, es que ellos sí hacían ese énfasis de los ritos de la gente, o los ritos, ellos los llamaban mundanos, o algunos les daban otros títulos, y aparte hablaban de los ritos litúrgicos, ellos así lo nombraban, ¿no? Para ellos, ¿qué son los ritos litúrgicos? Bueno, pues el ordinario de la celebración, aquello que no se sale del esquema y de lo marcado por las rúbricas litúrgicas. Y lo indígena, ¿a qué le llaman? Pues a todos estos ritos que se han ido uniendo y adheriendo a la liturgia. Ellos, pues me decían algunos que se han planteado como reto, pues tratar de hacer esta unión y que puedan convivir y coexistir en ese mismo espacio. ¿Para qué? Para que ellos puedan seguir preservando su cultura y sus tradiciones, y también para que puedan seguir adorando al Señor de Jalpan, pues como ellos aprendieron a través de los tiempos, ¿no? Esto se me hizo algo muy importante y que pues yo vi que está muy marcado y muy permeado ahí esa distinción. Y inclusive me decían que anteriormente el rito de la flor se hacía antes de entrar a la iglesia, en el atrio parroquial. Y, y ahorita por la pandemia, pues se está haciendo ya dentro de la iglesia para tener un mayor orden, para que controlar el número de personas que entran y toda esta situación. Entonces, ellos sí han visto un antes y un después, tanto de la pandemia, como también como han ido ellos creciendo, pues en su evangelización, en su educación litúrgica. Y es lo que ellos han ido marcando muy, muy importante. Entonces, concluyo con esto. Ser mayordomo se puede resumir en 3 palabras: servicio, comunidad y fe. Servicio al Señor de Jalpan por todos los bienes recibidos. Comunidad porque se comparten los bienes obtenidos y los ponen al servicio de los demás para una mejor vivencia de fe. Y es fe porque todo se vive en torno al misterio de Cristo, que sigue iluminando y bendiciendo a su pueblo como protector y Señor del pueblo ñaño. Entonces, yo con esto concluyo la parte que yo pues estuve investigando y que he acotado en este pequeño texto. No sé si alguien quisiera añadir algo más. Pues muchas gracias, César, por esta investigación. Realmente el esfuerzo de condensar en tan poco algo tan extenso lleva su esfuerzo, su trabajo. Sabemos que las mayordomías son grupos sociales de organización comunitaria que han llamado mucho la atención para antropólogos, para sociólogos, incluso desde ciencias políticas también les ha llamado la atención por las características mismas que tienen y echan a andar en su andamiaje social. Pero aquí hemos tratado de despertar algo más, de despertar también una espiritualidad o de destacar una espiritualidad. Y los 2 temas que hemos reunido este día para platicar aquí, mayordomías y ofrendas, pues son 2 formas que desde la espiritualidad ñañú, desde esta matiz de la religiosidad popular indígena en nuestro país, en esta zona en específico, son 2 formas de relacionarse con Dios, porque la misma mayordomía se convierte, no se entiende sin el santo, no se entiende sin la participación de toda la espiritualidad, etcétera, de tal forma que en muchos lugares se les llega a reconocer a los mayordomos como los brazos y piernas del santo, ¿no? Los que hacen y deshacen, los que hacen en la historia y en el mundo en nombre del santo,
y organizan el esfuerzo social comunitario, pero en derredor del santo, de esta imagen. Y entonces, pues muy interesante esto que nos presentas. Yo quisiera ahora darle la palabra al padre Bernardo. Ah, sí, César, tú querías decir algo. Sí, Sí. sí, bueno, antes de pasar con el padre Bernardo, yo quisiera decir que sí es muy importante en el tejido social las mayordomías. Por ejemplo, en mi vivencia y experiencia de fe aquí en Ixmiquilpan, yo me he encontrado con que los mayordomos muchas veces se les ve en jerarquía equiparado a un servidor público muchas veces, ¿no? Inclusive se les invita a eventos, se les hace partícipe de la toma de decisiones en cuanto a la vida parroquial como la vida civil, ¿no? Entonces, el ser mayordomo por eso es una responsabilidad muy grande. Por eso es que me decían los mayordomos, porque a lo mejor me faltó también acotar eso, ¿no? Hay mayordomos que están siendo como permanentes, que son estos custodios y que organizan año con año, y están estos otros mayordomos que solo es por un tiempo, ¿verdad? Que entregan. Esos mayordomos permanentes son los que van, pues dando esa pauta a seguir, ¿no? Ellos van viendo quiénes van a ir, siendo los mayordomos temporales, ¿no? Entonces, es muy importante porque estos mayordomos se involucran realmente y por eso decían que es bastante importante que sean personas que tengan una vivencia de fe, que participen dentro en la vida parroquial y que realmente asuman un compromiso para con la sociedad de ser ejemplo, por lo menos, decían ellos, por lo menos por lo que dure su mayordomía. Ya después, pues ya será otro hablar, ¿no? Y por otra parte, también veía que esta parte retributiva del mayordomo, ¿no? Porque así como él le pidió al señor de Jalpan y fue acreedor a un milagro, a un beneficio inclusive hasta económico, ¿no? O a un trabajo, este, ellos después por eso asumen una mayordomía para regresar esas bendiciones que ellos han recibido de parte del señor de Jalpan, ¿no? Que puede ser salud, puede ser dinero, puede ser trabajo, pueden ser muchas cosas, pero es esa retribución. Yo le regreso. Por eso, para el señor de Jalpa, no importa que salga en procesión 12 horas, las 12 horas van a ser de cuetones y bombas, porque para él no hay una escatimación. No solo voy a poner tanto, ¿no? Para el señor de Jalpan lo que me pidan, ¿no? Y los mayordomos tiran la casa por la ventana. Por eso es que es importante que los mayordomos de grado, cuando van esperando su turno, pues también es un momento de preparación muy fuerte económica, en la que también van involucrando a otra gente. Aquí en Ixmiquilpan se da que se involucra mucho, por ejemplo, a los migrantes, y ellos en una paga al favor de haber cruzado a Estados Unidos sin ningún problema, pues retribuyen con algunos de sus sueldos para que se lleve a cabo la fiesta. Entonces, eso es lo que yo quería como apuntar después de lo que usted Sí. había comentado. Muchas gracias. Y entonces ahora sí le damos la palabra al padre Bernardo para ver dentro de tantos años de experiencia en tantas comunidades que forman parte de este mismo conglomerado cultural ñañú, pues algo que nos pudiera compartir acerca de este tema de las mayordomías. Si activa su micrófono, padre, por favor. Bueno, no sé si referirme solo a la mayordomía o también un poco a lo que hace, a los rituales que se hacen. Por supuesto, sí, Sí, de los bueno, rituales, sí, adelante, de su experiencia, bueno, lo que ha visto. bueno, a ver si no me extiendo mucho, pero bueno, el señor de Jalpan, sus dos fiestas están como en días de la Virgen. El 15, el 15 de agosto, Día de la Asunción, y el 7, víspera del 8, la Natividad de María. Es interesante. No sé, a veces, no es solamente porque ese día llegó, algún significado tiene también.
y tal vez esta característica del pensamiento indígena sobre Dios, de que es padre y madre. Las dos fiestas de un Cristo en días de la Virgen. Bueno, hay unas peregrinaciones que se hacen de los pueblos alrededor de Izmiquilpan, y ahí hay esa inclusión de ciertas mayordomías de los pueblos o de la mayordomía del pueblo. El dato yo no lo tenía, de que son 45 o 49 mayordomías y pueblos que se hacen presente. Quizás son toda esta región alrededor de Izmiquilpan. No es todo el Valle del Mezquital, pero es muy importante en este centro, corazón del Valle del Mezquital. Hay unas peregrinaciones de los pueblos, barrios y comunidades. La peregrinación va hasta adelante el sahumador o incensario. Hay dos tipos de incensarios, uno el de 3 patas y uno de un solo tronco, una sola pata. Sí tiene significado. Estos incensarios, el hecho de las 3 patas que representa mediación, y que hay incensarios muy antiguos, prehispánicos, que tienen triángulos, que tienen 3 partes, manejan mucho el 3, como mediación entre el cielo y la tierra. Es un brasero ceremonial. Luego hay confusión a veces en los nombres. Se llama Njuspi o Njut Utsi, contenedor de incienso. Bueno, enseguida va la imagen o el estandarte que representa al pueblo. La imagen muchas veces incluso coincide, o en algunas veces, el nombre del pueblo con el nombre de la imagen. Entonces, va la imagen o el estandarte, que es una imagen portátil, diríamos. O a veces van las dos cosas. Van flores, quien lleva flores, van acompañando a esa imagen. Va la ofrenda que van a hacer, que al señor de Jalpa son cuelgas para el señor, velas ordinariamente de ser escamada, y luego las cuelgas para algunos otros santos, ahí más bien son para algunas personas que van a ejercer algo ahí. Hay que decir que esta ofrenda se elabora ceremonialmente. O sea, el que labra la cera, aunque ya sea un especialista y aunque sea de otro pueblo y se la mandan a hacer, mientras está elaborando la escamada, las flores de cera, los capullos, los adornos, los pajaritos, lo que sea de la cera, tiene prendido su incienso, su sahumador. Cuando va terminando, truena algún cohete. Cuando va terminando el cohete, a lo mejor al principio, al final, va terminando una cera, una cuelga, la coloca en un altar familiar o altar de taller, de su taller, y ahí hay una vela encendida para cuidar esa cera, o para que pues vaya adquiriendo esa característica del pueblo que la está ofreciendo. Entonces, es una elaboración artística, pero también ceremonial de esta cuelga. Bueno, estábamos en la procesión, va la cera y luego va una música. Ordinariamente va una música. Yo no sé, antiguamente era música de pífano y tambor, una flauta y un tambor.
es una música que ha tendido a desaparecer. En Alfajayucan se conserva mucho este, eh, flauta y tambor, y a veces nada más tambor, pero es como la música quizás más propia o más antigua, pero sí tiende a desaparecer. A veces es música de tríos, tríos de cuerdas. Esos, o a veces puede ser un dueto, pueden ser más. Esos tienen música propia religiosa, lo que llaman vinuetes, o algún otro tipo a veces de alabanzas, pero es música como música propia para ceremonial. A mí me tocó grabar un mariachi durante una procesión del Señor de Jalpan, y también se nota que hay música ceremonial tocada con el mariachi. Y a veces, pues, alguna banda. Sobre todo ahí en la región del NIT tiene músicos, pues a veces los ocupan para su procesión. Hay otra cosa interesante, que son los campaneros. El día que le toca a un pueblo, o sea, estos 45 o 49 pueblos, tienen un día asignado. El día que les toca, va una cuadrilla de campaneros a tocar las campanas de Izmiquilpan. No estoy seguro, pero entiendo que a las 6 de la mañana, a las 9, a las 12, a las 3 y a las 6. Serían horas canónicas, y se hace un repique de campanas. Hace 40 años, les cobraban multa en la presidencia por tocar las campanas. Había una ley de ruidos, y entonces, como hacían ruido, entonces tenían que pagar una multa. Parece que perdimos la conexión con el padre Bernardo. Ya está Ahora sí, recobrando. es que se congeló su imagen, pero ya lo escuchamos otra vez. Ay, Dios. Bueno, pero sí se oye, ¿verdad? Sí, se Bueno, escucha bien. se escucha. Bueno, mm, va la mayordomía en la procesión del pueblo. Hay mayordomías, entiendo yo que, a ver, Fernando tiene que estar atento a esto para que quede, ¿no? Hay como mayordomías más ligadas al Señor de Jalpa, y algunas, entiendo yo, que es la mayordomía del pueblo que va con el Señor de Jalpan, que además de ser los mayordomos de ese pueblo, tienen como una parte de sus funciones ir con el Señor de Jalpan. Desde algunas procesiones, pues son desde su pueblo, desde el Mandó, desde San Miguel, desde San Antonio, de San Nicolás, y quizás algunos hacen algún tramo en camioneta y se reúnen en algún punto del pueblo. Esta mayordomía llega a la idea, y, bueno, a veces puede ser mucha gente y a veces pueden ser poquitos. O sea, a veces pues, nada más lo tienen cargo y ahí está representado todo el pueblo. O a veces se viene más gente y entonces se descarga, pero necesita ser una gran presencia, con que pues van los elementos indispensables y la representación del pueblo, pues para eso va la imagen y para eso van los mayordomos. Entonces ahí está ya representado el pueblo. Llegan a la puerta de la iglesia y hay una incensación en la puerta. Esas incensaciones ordinariamente es
alguien recibe y alguien llega. Y entonces la incensación empieza uno frente al otro y luego a los lados contrarios. Y la última, la quinta, es ya juntos hacia el frente. Ese es el modo, diríamos, el modo ordinario. Después entran a la iglesia y hay una incensación al pie del altar o al pie del Cristo. Al pie del altar si está arriba, al pie del Cristo si está en una orillita, si lo han bajado. Entonces ahí hay esta segunda incensación. El llamado el rito de la flor, pero yo no sé de dónde salió eso. O sea, es la ofrenda de copal, que se hace al llegar a la puerta de la iglesia y al llegar al frente a la imagen. Esta quema de copal se hace en muchas ocasiones, y a veces la puede hacer alguien personalmente. Llega y ahí está el Juspi o el Hutsutsi, y llega uno y hace las cruces. A veces solamente frente a la imagen, a veces a los 4 rumbos. Claro que es más solemne a los 4 rumbos. Perdón, padre. Es como... Se nos ha terminado el tiempo. Tenemos que cortar esta sesión aquí porque se nos acabó el tiempo, pero inmediatamente abro otra y les mando la liga para continuar. Nos quedamos con esta idea Muy de bien. esta incensación a los 4 rumbos y César parece que quería comentar algo. Entonces, no, nada más nos zafamos y regresamos de inmediato, ¿eh? Ahí me hacen favor de mandarle al padre Bernardo, ¿no? La liga, porque yo no tengo directo su correo o chat. Listo, padre Bernardo. Después de esta interrupción necesaria, retomamos la idea. Bueno, hay un cambio de la cuelga al Cristo. Pues el Cristo ordinariamente trae la cuelga anterior, a veces es de un día anterior, la cuelga, las velas que se ponen en el pasillo o frente al altar de Izmiquilpan. Bueno, pues duraron un día y ya el Señor las aceptó y ya fueron suyas y ya le viene una nueva. No hay el decir, bueno, pues es para un año, no, puede ser para un día. Quizás a veces hasta menos tiempo. Es toda la ceremonia de cambiarle la cuelga. Estas cuelgas, insisto, se hicieron ceremonialmente, pero además están hechas con cera. Tiene todo el significado como de una pureza muy grande. Es la savia de la flor o la esencia de la flor hecha ofrenda. O sea, no solo es flor, es lo central de la flor con lo que se hace esta ofrenda. En estos tiempos es incluso un poco difícil conseguir cera auténtica o cera pura, sí la andan buscando. Ahora, pues si no se encuentra, de todas maneras, aunque fuera parafina o aunque fuera, de todas maneras, pues tiene el mismo significado, pero sí, se trata de buscar que sea buena cera. Hay otras cuelgas, esta de cempasúchil, que la flor de cempasúchil no es flor de muerto, a veces se le ha llamado flor de muerto. No, es una flor que en estos tiempos del año se obtiene y es muy bonita. De hecho, el nombre cempasúchil es en náhuatl flor 20, o sea, la flor completa, la flor de una unidad grande, de un número que es unidad grande. Y se usa
y no tiene ahí que ver nada con los muertos, tiene que ver con la flor. Bueno, más tiene que ver con el color, que es amarillo. Es un tono subido de amarillo, es una flor solar, es una flor femenina, fecunda, entonces pues tiene esas características. Bueno, la música también tiene su significado. Si es flauta o si es violín, pues tiene que ver con esa mediación, es un pájaro que está cantando, y entonces entre el cielo y la tierra. Si es tambor, tiene que ver más con la tierra, y bueno, pues los otros instrumentos de cuerda quizá también tienen que ver con los animales. Entonces se pide, siempre es una petición por la fecundidad, porque abunde la vida, porque siga adelante la vida. Las campanas, los cohetes, pues son aviso, pero son también, ya se decía la vez pasada, ¿no? Tienen que ver con la lluvia, con la petición de lluvia. Algunos dicen actualmente que si los cohetes alejan las nubes, más bien por una reacción química, quién sabe, yo no he acabado de saber bien eso, pero simbólicamente son un llamado a la lluvia y a la fecundidad, que aquí la lluvia nunca es que hay mal tiempo, aquí la lluvia es el mejor tiempo, es cuando el cielo está bendiciendo a la tierra. Este caminar de los pueblos hacia el Señor de Jalpan es rehacer el camino. La procesión, incluso también la procesión del Señor de Jalpan, es rehacer el camino que hicieron los pueblos para llegar a ser pueblo. Y entonces ahora se hace ceremonialmente ese camino. Es la renovación de la comunidad, la comunidad se renueva haciendo otra vez su camino. Es interesante que antes, yo ya no sé ahora qué tanto, en la procesión del 7 de septiembre, cada pueblo tenía también su arco. Claro, el Carmen, pues era la iglesia del Carmen, San Antonio, San Antonio, y la otra banda, pero los otros pueblos en algún momento del camino ponían su propio arco, ya tenían los lugares señalados y lo hacían a su propio entendimiento. Bueno, cuando se hace esta ofrenda, ordinariamente hay una misa. Ahí habría que ver qué tanto esta misa se dice en otomí. Hay incluso un mandato del sínodo de Tula que una vez a la semana hubiera una misa en otomía y en Izmiquilpan. Entonces, habría que ver si también hay esto. Sí hay quien canta, sí hay quien lee, sí hay quien da municiones, pues cuando menos esto tendría que observarse. No es porque la gente no entienda, sino por el significado de una lengua propia como un modo también propio de expresarse. Bueno, ha sido muy interesante cómo los mayordomos se han ido vistiendo casi como con uniforme, con trajes propios. Y con trajes nuevos, pero diríamos trajes otomís. El traje antiguo de los hombres tenía solamente un bordadito en blanco, y ahora a veces traen el montón de bordados. Y el de las mujeres también se han hecho trajes nuevos, pero muchos van con esta vestimenta. Se ha recuperado la vestimenta. También en Izmiquilpan se ha recuperado la música,
la música de violín, la de trío, que ya estaba como medio hasta cierto punto perdida. La vestimenta nunca se perdió completamente. Siempre hubo gente que la seguía usando, pero sí de muchos sectores de la sociedad se había perdido y las mayordomías la han recuperado y la portan dignamente y nadie se atreve a decir, ¿y por qué tú andas vestido así? Como antes a veces sí lo hacían. Bueno, hay una ceremonia también que se hace frente a la imagen, que es lo que se llama limpia. La limpia significa un contacto, una relación entre la imagen y la persona. Y entonces entre Dios y la persona. Lo divino representado en la imagen. Y la persona suele hacer una ofrenda, a veces de dinero, o a veces de alguna cosa, y luego se lleva una estampa y a lo mejor unas ramitas de romero o de alguna otra hierba o algo de la cera escamada que estuvo en contacto con o que estuvo ofrecida a la imagen, y entonces eso lo lleva como una reliquia, como una ofrenda, como una presencia de, pues en este caso del Señor de Jalpan, que se lleva como bendición a su casa. Lo de las limpias ha sido así como muy desconcertante para algunos, porque para algunos que no conocen la cultura es como lo más normal, el poder hacer esta limpia religiosa, ¿verdad? Pudiéramos decir que hay otras limpias que son medicinales y hay otras limpias que a lo mejor son brujería. Esta no, esta es una limpia religiosa y representa el contacto y la ofrenda de ida y vuelta, de ofrenda hacia Dios y de regreso de bendición para la familia. Padre Bernardo, ahora, digamos, llegando a este momento en que empieza a tocarse el tema de las ofrendas y estas cosas, Sí. tal vez podríamos dejar a Wilfrido que nos exponga la parte que preparó precisamente sobre estas cuestiones de ofrendas y ritualidad Muy bien. para también integrarnos más los tres y a partir de ahí poder seguir con los comentarios. Sí, cómo no. ¿Sí? Entonces le pido a César, que también hace un rato levantó la mano, Ay, vamos a no escuchar vi. a Wilfrido y ya tendremos la oportunidad de integrarnos más con los Bueno, cómo comentarios. no. Adelante, Wilfrido, por favor. Bueno, pues aquí escuchando a los maestros, digo, de alguna manera ellos están más en contacto con esta parte. Creo que aquí lo que hay que rescatar, yo creo que se nos ha olvidado desde la otra vez, yo creo que es la misma palabra ñañu, que está formada por las partículas ña y ñu, entonces el ña que significa hablar y el ñu que significa nariz. Podemos decir que las personas que forman el polo ñañú son aquellas que hablan la lengua nasal. Si algún día escuchamos hablar a un ñañú, vamos a saber que su lengua es lengua nasal. Aquí también hay otra palabra con la que se refiere a los ñañús. Muchos de los ñañús dicen que a veces es una palabra despectiva, pero es una palabra de origen náhuatl. El otomí también está formada como por dos partículas que son de origen náhuatl, que es Otocat, que significa el que camina, y Mil significa flecha. Hay otro dato totomil que quiere decir flechador de pájaros, flechador de aves, y si reunimos los datos anteriores podemos decir que otomí significa cazador que camina cargado de flechas o flechador que camina. En cuanto a la cuestión simbólica religiosa del rito ñañú, nos encontramos simplemente que primero yo lo hice así, primero con la vestimenta. Ya el padre ha abordado gran parte, entonces, de hecho, al investigador que yo leía decía que ciertamente, como decía el padre, se perdió mucho tiempo y ahorita se ha recuperado. En el caso de la mujer, la ropa tradicional de la mujer ñañú consta a veces de una falda que le llega hasta el huesito del pie.
También mucha parte de la cultura ñañú utilizan lo que es el diminutivo. No solamente en la cultura ñañú, sino en varias culturas como la náhuatl. En Oaxaca está también muy pegado esta parte de la cuestión en diminutivo. ¿Por qué? Porque el diminutivo es hablarle con cariño a las cosas, o sea, como hacerlo perteneciente a nosotros. Entonces, esta falda está hecha con una larga tira de tela de 4 metros, que ellas se enredan con pequeños pliegues alrededor de la cintura. Se sostienen la falda con fajas hechas de tela de algodón. Las fajas tienen admirables bordados en los que predominan los colores negro, rojo, guinda y azul marino. Usan una blusa de algodón blanca a la que bordan atractivos dibujos en la zona del cuello. Así adornan su propio rostro. Estos bordados funcionan como un marco que hacen sobresalir la cara, las trenzas, la sonrisa y la mirada. Como abrigo usan el típico quesquemil, que con frecuencia es azul marino con líneas blancas. Lo usan alrededor del cuello para protegerse del frío, el pecho, los brazos, los hombros y la espalda. Aquí solamente hay a mí me salió una duda y yo creo que César y el padre Bernardo, yo creo que ellos me van un poco a corregir si me equivoco, que hay una vestimenta propia de la mujer que se ponen, se me olvidó el nombre y lo quise investigar y se me pasó que es propio de Ixmiquilpan, porque no lo he visto en otro lugar. Entonces, también usan los rebozos de algodón, de lana, que les sirven para protegerse del sol, del frío, del viento, para cargar a los niños con mayor facilidad, para transportar algunas mercancías y para hacer hamacas improvisadas. En la ropa de los hombres es más sencilla, se usan la camisa con pantalón blanco, a veces de manta, a veces con faja semejante a la faja que usan las mujeres, a veces con bordados y se protegen del frío con jorongos de lana y usan sombreros de palma. Esto ya es muy poco que lo vea yo en Ixmiquilpan o en algún otro lugar, no sé, ellos también me corregirán. Las más antiguas telas o los más antiguos telares se conocen como técnicas para teñir los estambres. Adornan sus trenzas y bordan sus blusas y fajan con patrones lo que aprendieron de sus antepasados. Los hombres conocen técnicas que les permiten tejer a ellos mismos los sombreros que usan para manufacturar sus guaraches. Los colores tienen significados en la ropa. El blanco significa la energía vital, la ética, la honestidad y la confianza. El rojo se la relaciona con el inframundo, con los demonios y con los dioses que yacen en la espera de la resurrección. Por eso el rojo también se relaciona con la purificación. El morado significa la fertilidad. El verde representa la exuberancia. El amarillo la riqueza. El negro significa el maleficio o la muerte. En los hogares ñañús el fogón es el centro de la vida diaria. La lumbre prendida es un canto a la vida. La lumbre apagada, la ceniza, es un canto a la muerte. La vida y la muerte dialogan entre sí todos los días y alcanzan acuerdos. El fuego ñañú se renueva en la ceremonia del fuego nuevo. En esta ceremonia, en plena noche, se apagan todos los fogones de todos los hogares. El fuego muere, después los sacerdotes se dirigen a una cueva sagrada y el fuego tiene su origen en las cuevas y allí prenden un leño. Entonces reparten el fuego nuevo. Todos los jefes del hogar reciben una antorcha encendida que llevan a los fogones de sus casas para renovar la vida doméstica con vida y con energía nueva. Aquí hay una parte que citaba esta autora, que es Garibay Quintana, Ángel de María, que decía, hacía como que sopesaba este rito del fuego nuevo ñañú, y lo hacía como que, dice, este fuego nuevo, si lo hacemos un poco ya para nuestros tiempos, sería como ese fuego nuevo que se prende alrededor de las almenas del templo parroquial de San Miguel Arcángel. Y él decía, ¿por qué? Porque este fuego nuevo se comprende como la vida nueva que da el Señor de Jalpan a sus pueblos. En la cápsula pasada decíamos que pues, el Señor de Jalpan se vuelve protector de estos pueblos. Entonces, al transliterarse también este fuego nuevo, encontramos que ella decía, se enciende el fuego nuevo, y con el fuego nuevo se prende el sahumador, se prende el fuego que llevan a las casas. ¿Por qué? Porque esa es la vida que da
Dios a sus pueblos. Entonces, aquí un poco, transliterando un poco anterior a las visiones del señor de Jalpan, vemos esta parte de que entre los antiguos otomíes se veneraba a Ontecuhtli, dios del fuego, señor de los otomíes, Maclasinclas, Mazahuas y Tepanecas, es decir, dios de los otomianos. También adoraban al padre viejo Sidada y a la madre vieja Sinana. El mismo Pedro Carrasco dice que los otomíes adoraban a deidades cercanas a las que adoraban a los antiguos mexicanos. Eraji, viento, tenía dos bocas, una por encima de otra, era como el Ecal mexicano. Tenemos a Chemashi, serpiente de plumas, que es el Quetzalcóatl mexicano. Tenemos ahí, ustedes me corregirán los que saben ñañú, Mushe, el señor de la lluvia, que era como claro mexicano, y tenemos los diosecillos del agua o los cloques mexicanos. Aquí, para los pueblos ñañús tenían una centralidad en el fuego y en el agua. Estas relaciones sociales eran entre el hombre y la relación sagrada entre su divinidad, y de alguna manera se presenciaba siempre en el rito y siempre en la ritualidad de la vida diaria. El culto del fuego y el culto del agua en medio de la naturaleza eran los elementos que se unían con todos los elementales para contribuir al flujo mismo de la vida. Entonces, es por eso que las culturas antiguas o las culturas ñañús tenían la práctica ritual de poner altares en sus casas, de poner altares, porque en ellos confluían todas las deidades, en este caso hoy todos los santos, que de alguna manera generaban la fuerza para contribuir a equilibrar el flujo de la vida del ser humano, donde convenía el mundo espiritual con el mundo material. Este equilibrio de elementos en la práctica ritual, había tres niveles: el inframundo, el mundo terrestre y el mundo celeste. En el mundo terrestre es donde convergía el rezandero, el cantor, el campanero, donde convenían aquí también el que era el encargado del templo, el encargado de la tierra, el encargado de dar vida a la comunidad. Y en ello también podemos encontrar que cada uno de ellos tenía que pasar ciertos modelos de iniciación para comenzar a trabajar. Entonces, cada uno de los servicios se componían en medio del universo por una temporalidad y por una especialidad de los cargos. Cada una de estas fuerzas se le llamaba una fuerza caliente. ¿Por qué? Porque concentraba al mundo solar. Este mundo solar era representado, bueno, el padre Bernardo y César me corregirán si llego a decir algo fuera de normal, pero este mundo solar se concentraba por aquella deidad que daba vida y que de alguna manera se manifestaba en el momento de la cocina y en el momento de que la mujer ofrecía el incienso, en el momento en que la mujer ofrecía aquellas brasas que eran negras y rojas. Ya esto lo habíamos rescatando un poco lo que César nos decía en la cápsula pasada y rescatando también un poco lo que el padre Bernardo decía. Entonces, para ello, tenían que colocar, ellos deberían colocar un mantel en forma de cruz y sobre ella también comida. La comida dentro de la cultura es parte importante. Y dentro de ello, pues ya el rezantero tomaba el cargo de hacer que las bendiciones por parte de Dios bajaran, ya que el rezandero era el brazo y los pies del santo, como ya bien lo decía aquí el doctor Ramiro. Entonces, aquí el cargo también, el padre habla un poco de este cargo, el cargo del estandarte. Es un cargo que se establece para con quien ha tocado, por quien ha sido tocado, por el que tiene esa distinción, no solamente de representar al santo, sino de representar a toda la comunidad, y por eso va hasta el frente. Por eso va acompañado por el tocador de campana, que es otro cargo muy importante, que se trata de un individuo que, al igual que el rezandero, ha sido también llamado para este servicio. En algunas partes todavía es muy importante que si alguno de estos mayordomos, alguno de estos que están llamados al servicio, han sufrido alguna enfermedad, ya sea por manda, o ya sea por acción de gracias, o ya sea porque
el santo les ha concedido algo, ofrecen su tiempo, ofrecen ¿cómo se llama? Ofrecen su parte de su vida a este cargo, ya sea por un tiempo, ya sea por vida. Entonces, aunando a lo que dijo Fernando, yo creo que entonces, ya complementando un poco esto y lo que ha dicho el padre, todo esto lleva a que sea que los que están hasta el frente dirijan si es de por vida o es temporalmente. Entonces estos cargos son asignados por un comité que es una representación del señor de Jalpan. Habíamos dicho que el señor de Jalpan pues tiene este título de cuidador, de protector, de que es el que llama a aquel que se ha representado. Entonces, en las imágenes, pues en este caso como en la imagen del señor de Jalpan, encontramos ese papel simbólico esencial religioso de la identidad y la cohesión de la comunidad, en este caso del municipio o los municipios alrededor de Ixmiquilpan, como ha sido Cardenal, Ayucan, Simapán, no lo sé, pero sí representan su territorio. Además delimitan ese territorio como un elemento clave en relación con sus vecinos. En este caso, la imagen del patrono, como el señor de Jalpan, se convierte en el Sidada, Shizda, entonces se convierte en ese sagrado viejo, en ese sagrado señor que va a estar allí. Entonces, cuando hablamos de este sagrado señor, a este sagrado señor es al que se le ofrenda toda la vida, se le ofrenda toda la parte importante, en este caso de la escamada, en este caso de la cuelga, en este caso, ¿por qué? Porque la escamada, pues, es aquello que le da dignidad. El pueblo le da dignidad a su Cristo, el pueblo le da esencia a su Cristo a través de esta escamada, y con la cuelga pues se le reconoce como ese dirigente. Y en este caso no solamente con la cuelga del Cristo, sino con la cuelga a los mayordomos se les reconoce como esos autoridades principales, tanto en materia espiritual como en materia, lo llamaríamos así, de logística, como en materia social. Entonces, hablábamos un poco de esta relación en la cápsula pasada de este señor de Jalpan con este señor de Mapete. Entonces, no se contradicen, pero sí se compaginan. Cada uno tiene diferente identidad y cada uno puede recibir los mismos ritos, pero sabiendo que cada uno de ellos es diferente. Entonces, cuando nos encontramos frente al rito, en este caso desde una persona que va de afuera, lo puede ver como un simple evento, pero para el ñañú, para la persona que vive allí, no es un rito, no es un evento, sino es un rito que lleva a la misma presencia de Cristo para entrar a la misma presencia sagrada de Cristo. Y es por eso que se bendice a los cuatro vientos, es por eso que se pide permiso a los elementales o a los lugares de los cuatro vientos, donde entra este equilibrio femenino con este equilibrio masculino. Dentro de los altares de las iglesias de la zona de Ñañú, vemos que la mayoría de los cristos o la mayoría de los altares está dedicado a un santo varón o a un Cristo. En este caso está vemos la presencia masculina. Entonces, y dentro de los altares más privados o en capillas más chiquitas o en capillas más alternas, encontramos la presencia de la Virgen, la presencia de las santas. Entonces vemos que esta compaginación es una dualidad heredada por las religiones americanas, que restaura a través de la presencia femenina y masculina el equilibrio entre Dios Padre y Dios Madre. Si bien en este espacio público el altar de la iglesia suele predominar entre un Dios masculino, generalmente acompañado de la Virgen en su vocación, ya sea de la Dolorosa, de la Virgen de Guadalupe, o en este caso de Santa Teresa, en este caso de alguna otra santa que se veneren por ahí cercano, ahí también encontramos los espacios privados de los altares familiares. En los altares familiares es donde, decía el padre, se lleva la reliquia, se lleva la escamada. ¿Por qué? Porque se lleva
uno la presencia de Dios a la casa. Entonces, esta presencia de los altares es muy importante y es por eso que desde los altares se inicia esta ceremonia de preparaciones de las ofrendas que se llevan al Cristo, que se llevan a la presencia del Cristo. Entonces, todo eso se carga. Y bueno, aquí decía, me decía esta autora, la que yo cito, decía, en ello, cuando se carga, se toma identidad de los pueblos, no desde el momento del altar, sino también cuando estas ofrendas recorren las calles de los pueblos y son llevadas a Cristo, entonces en ella llevamos toda la presencia de todos aquellos indígenas, de todas aquellas personas que han puesto sus ofrendas. Entonces, en lo que así, bueno, también tenemos esta cosmovisión de los cuatro vientos, este famoso comienzo del rito de la flor. Entonces, tenemos este encuentro de los cuatro vientos, que es esta etapa más sobresaliente de la evolución religiosa, que corresponde al mundo en cuestión de la humanidad. En ella encontramos tres situaciones: la mágica, la religiosa y la histórica. Estos conceptos están representados y se traducen a través de los tres paraísos indígenas, que es el Tlalocan, donde hay una concepción mágico-agrícola. Tenemos el Tlalapan, que es la tierra del negro y del rojo, donde está la creación místico-sacerdotal inspirando las enseñanzas de aquellos dadas y de aquellas nanas que han enseñado a los hombres a respetar todas las tradiciones religiosas. Y tenemos la histórica, donde para el hombre de nuestra tierra siempre era importante tener algo de materia, de memoria, para no perder de vista de dónde somos y a quién vamos. Entonces, todo esto ella era así como que nos ubicaba en este tiempo-espacio que para ellos era un tiempo de Dios. Para el indígena no estaba peleada la concepción religiosa ni la concepción política, eran una misma. ¿Por qué? Porque convergía el sacerdote junto con aquel que dirigía la comunidad. Entonces, el principio de dualidad es muy antiguo y aparece en las religiones antiguas, y entonces, ante esta dualidad de masculino-femenina, encontramos que también ver a los cuatro rumbos o pedir el permiso a los cuatro rumbos es encontrarnos con el oriente con la luz, el norte con la muerte, el poniente con la tierra, el sur con las espinas, con el águila, con lo rojo, y todo esto era encontrarnos en sí con uno mismo. Entonces, todo esto era una parte simbólica donde nuestros hermanos pues, entraban a ese contexto. ¿Y qué pasa qué pasa con este contexto del Señor de Jalpan? Yo creo que con el contexto del Señor de Jalpan es preservar toda la tradición ñañú y preservar toda una tradición que estaba a punto de perderse. Ya lo hemos dicho en la cápsula pasada. Lo que hace es recuperar la relación que tienen todos los pueblos. Entonces es tomar esa identidad de los pueblos, tomar esa identidad. Entonces, toda interpretación puede resultar aventurada, sí. Este dualismo obsesionante de las antiguas culturas es el concepto de luz y tinieblas, de vida y muerte asociada a los rumbos de sur y norte. En contraposición al masculino, el principio femenino es expresada con la deidad oriente-poniente. Entonces, ahí vemos toda esta parte, y es por eso que se inciensa, se pide permiso antes de entrar a los lugares sagrados. Se entrega la escamada porque en ella pues se entrega la vida de la comunidad, se entrega la vida del pueblo. Y es por eso que, ya el padre lo decía hace rato, la música se entrega como dar vida al canto de los hombres, que a veces no suele ser expresada por el corazón, sino que se expresa a través del sentir de la misma música. Es lo que yo les puedo compartir. No sé si alguno de ustedes quiera agregar algo. Muchas gracias, Wilfrido. Bien, pues nos hemos quedado nuevamente sin tiempo. Vamos a tener que cortar y abrir una nueva sesión, pero ya en la suma de todo, pues sí, ya nos rebasa un poco en el tiempo. Entonces vamos a regresar directo a pasarle la palabra a cada uno de los tres para que den su reflexión conclusiva. ¿Sí les parece?
Entonces hacemos esta interrupción. Yo creo que ahorita que abramos, como el Zoom lo pone cada media hora, nos va a decir que 1:30, pero se pueden conectar de inmediato, ¿no? En cuanto reciban la liga. Bien. Bien, entonces, volviendo con las palabras conclusivas de nuestros 3 participantes, le daría en primer lugar la palabra a César Fernando para que nos diga su reflexión final. Bueno, pues yo pienso que, y quiero retomar parte de la parte final del escrito que realicé, ¿no? Porque sin duda creo que hay estos 3 aspectos, están muy bien permeados en el servicio de la mayordomía, ¿no? Que es servicio, comunidad y fe. Es algo que a mí me ha dejado impactado, ¿no? Un servicio porque gracias a ellos se puede realizar la fiesta, ¿no? Y la fiesta evoca alegría, evoca bendición, evoca pues un detenerse en la vida cotidiana para darle un espacio a lo sagrado, para que eso sagrado siga diciendo algo a nuestra comunidad. Eh, y realmente las fiestas del Señor de Jalpan son desbordantes, ¿no? Tanto en gente, tanto en, tanto en lo económico, tanto pues en las expresiones de fe. Entonces, pues es muy interesante ver cómo la gente pues lo da todo en este tipo de celebraciones. Es muy impresionante cómo no hay medidas, entonces hay comidas. Si vienen 10,000 personas, va a haber comidas para esas 10,000 personas. Va a haber ofrendas, o sea, las mejores escamadas. Actualmente hasta hay diseños, se va innovando, ¿no? Fuera de lo tradicional, porque se trata de ir mejorando, ¿no? Inclusive hasta, por así decirlo, se ha convertido en ciertos momentos como en competencia sana el decir, pues si esta comunidad trajo tanto de escamadas, pues yo voy a llevar más, ¿no? Y es demostrar, ¿no? Cómo el señor de Jalpan ha ido diciendo algo, cómo sigue protegiendo a su pueblo y cómo este pueblo que se reúne en comunidad sigue sintiendo esa protección del señor de Jalpan, sigue diciéndole algo y es algo muy sagrado, ¿no? Entra dentro de este aspecto de lo sublime, lo sagrado, lo perfecto, ¿no? Y es por eso que, pues, es un privilegio poder ser mayordomo del Señor de Jalpan, servirle a nuestro Señor. Es, es, es una forma de retribuir un poco, pues, todas esas bendiciones que nos ha dado, ¿no? Y es un privilegio también porque te hace partícipe de una vida de comunidad, tanto en lo religioso como en lo civil, y te permite aportar algo, ¿no? Algo que va hacia Dios, pero que también tiene una repercusión comunitaria. Eso es con lo que yo concluiría el día de hoy. Y pues también esa parte, ¿no? Retomando del por qué se le ha llamado el rito de la flor. Recordemos que la flor sagrada para el mundo prehispánico y para el mundo indígena tiene 4 pétalos, ¿no? Que abarca lo universal. Entonces, por eso se le va a llamar el rito de la flor a la incensación a los 4 rumbos, porque evoca estas 4 direcciones de la misma flor. Esta flor muchas veces es representada, como decía el diácono, por el color amarillo. ¿Por qué? Porque el amarillo evoca a Dios, evoca al sol, que es de donde viene la vida. Entonces, con eso es con lo que yo concluiría. Muchas gracias, César. Pues yo nada más quisiera recordarle al auditorio, antes de pasarle la palabra al padre Bernardo, que se han mencionado aquí muchas cosas, ¿no? Cuelgas, campaneros, flores, santos, procesiones,
sahumerios, los tipos de incensarios que hay, etcétera, que tal vez para alguien que no está compenetrado en la zona o que no ha tenido la oportunidad de estar allí, pueda sonar complicado o disperso. Pero les recuerdo que el blog donde está incrustado el video que ahora ustedes están viendo, hemos procurado poner todas las ligas a la parroquia del Señor de Jalpan, que nos ha que están poniendo ahí todos los videos y fotografías de estas festividades, y es un material invaluable, visual, auditivo también, con las músicas, los rezos, los cantos en ñañú, etcétera. Y pues también una colección de fotografías, algunas entrevistas que también se han hecho. César hizo a un mayordomo y se colocará el audio en ese lugar. Pues es un lugar de reunión para que, aparte de lo que se dice en estos videos, pues ustedes puedan ver a primera mano lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, pues ahora sí, le cedo la palabra al padre Bernardo para que nos dé su reflexión conclusiva de esta oportunidad que hemos tenido de acercarnos un poco a esta vivencia religiosa del pueblo ñañú en esta región. Bueno, a ver, yo diría que de la mayordomía hay que decirlo, se trata de un sacerdocio indígena, que quizás antes no se podían mencionar estas palabras. Teníamos, el sacerdocio lo teníamos acaparado los, y a veces al estilo Antiguo Testamento, los católicos, y como del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, pues es una mediación que prestan, y con estas cosas tan interesantes como de estar haciendo fila para esta mayordomía. No es que andan buscando a ver quién le ejerce, sino que están haciendo fila porque están pidiendo ejercerla, aun cuando signifique un gasto enorme, ¿no? Bueno, eh, creo que todavía hay que hacer una revisión histórica del pueblo otomí. Hay toda una corriente nueva donde se le ve no como los siempre desplazados y siempre marginados. Esa visión empezó a correr en el siglo XIX, pero antes no se les veía así. Aunque hay un capítulo de los malos otomíes en Sagún, pero ese es de los malos otomíes. Hay otro capítulo de los buenos otomíes. Entonces, hay que revisar esto. Ahorita la mayor parte de investigadores, y sobre todo los que trabajan desde la lengua, defienden que los que llevaban la palabra en Teotihuacán, en el clásico, eran los otomíes, y que tuvieron también una importancia muy grande en Tula, y luego que de Tula se recorrieron a Izmiquilpan, pero no desplazados. La orilla del río es una maravilla, y igual otros ríos, que hay río en Tecozauta, hay río en Alfajayucan, en Tula hay dos, en Tlahualilpan hay otro más. O sea, y luego hubo una desforestación, la plaga de ovejas que hubo sobre el Valle del Mezquital, que trajo un cambio para mal, que degradó la tierra y todo eso. Entonces hay cosas nuevas que hay que ver en la historia también para valorar la presencia aquí y la construcción de lo que hizo el pueblo. Bueno, incluso ahí hay una cosa que yo me quedé muy inquieto ahora con esta reflexión sobre los rituales. La cuestión de que el barrio náhuatl de Izmiquilpan era Tlacintla, el Carmen. Y me parece, ahorita no estoy seguro, pero me parece que el que recibe el Día de las Luminarias al Señor de Jalpan, aunque no hay un recibimiento así, pero es el que parte del Carmen hacia el centro, es el Señor de Tlacintla, que entonces era el Cristo del barrio náhuatl. Ahí hay toda una cosa
que hay que ver. Bueno, y luego hay otro asunto que se mencionó, la distinción entre ritos oficiales y ritos populares. Yo todavía soy de la opinión de que se deben mantener cada uno. O sea, porque la Iglesia Católica no tiene la suficiente madurez a nivel diocesano para asumir esos rituales. De repente llega un párroco que dice hay que quitar esto y entonces es un intervencionismo que no va con la tradición y entran en conflictos, o a veces no entran en conflictos, sino que entran en desfiguraciones. Entonces, a veces sí es mejor que cada quien mantenga lo suyo y que en algunos momentos primero va una cosa y luego va la otra, porque si no, todavía tenemos desde la parte católica como una tendencia a controlar todo y a uniformar todo. Y entonces, a veces sí debemos ser muy cuidadosos y sumamente respetuosos en esto, porque si no, deformamos las cosas. Ahí también queda un punto, a través del tiempo, cómo se ha ido dando esta fiesta. A mí me tocó vivir después del Vaticano II, cuando había esta corriente renovadora en la iglesia, que significaba quitar castillos, quitar música, no hacer gastos, minimizar las cuestiones religiosas indígenas. Y bueno, ha habido un resurgimiento, qué interesante que lo ha habido, pero no deja de haber estos peligros. Cuando tengamos la madurez suficiente y bueno, ya la deberíamos tener, ya los del el Sínodo de Amazonas propone cosas tan interesantes, ¿verdad? Eso de que el Papa llegue a decir, vamos a sentarnos en la mesa, pero no como de igual a igual, porque ellos son los que llevan la palabra y la deben llevar, porque son los del lugar. Hay cosas así que bien interesantes, ¿no? Entonces, pero nos va a llevar tiempo asumir esto. Entonces, mientras, a veces es mejor. Yo he visto que, por ejemplo, a ver, yo digo, con todo respeto y todo, ¿no? Se los he dicho a ellos, por ejemplo, los del NIT han hecho esto del rito de la flor. Todo mundo lo hace, todo mundo hace las incenciaciones y todo. Ah, no, pero empiezan a decir, es que debe de ser así, porque así lo hacemos nosotros. Y es que se deben decir estas palabras. Y yo les digo, a ver, a mí me gustaría darle una peinadita a esas palabras. Hay algunas cosas que quedarían mejor. No, ya no se pueden tocar. Eso es una influencia a lo mejor acá de la iglesia, ¿no? En la procesión del Señor de Jalpan, era una expresión ritual grandiosa, y luego alguien la quiso convertir en un espacio de catequesis. Háganme el favor, en medio de una procesión ir dando catequesis al por mayor. Los únicos que iban felices eran los músicos, porque no tocaban y sí cobraban. Pero entonces era cuando ahí lo que necesita uno es sentir, pensar, llorar si es posible, pero no ir oyendo cosas que de una estación a otra se me olvidan. Entonces, la liturgia es evangelización, ahí caminar juntos es evangelización. A veces hemos despreciado tanto lo social como también la liturgia se desprecia como espacio evangelizador. Entonces, ahí hay toda otra cosa que, lo que se hacía en esos tiempos, iba la música y iba el rezandero que cantaba el trisagio en cada estación con todo el alma. Se le enchinaba a uno la piel del santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Y no iba la bocina todo el tiempo, hable y hable y hable y hable. Son cosas que hay que revisar, porque la religiosidad popular es evangelizadora en sí misma y no necesita tanto rollo. Bueno, ahí está otra cosa. Ya se me fueron los 10 minutos.
Excelentes observaciones, padre, padre Bueno, Bernardo. Realmente es un gusto y un honor que se nos incorpore. Esperemos que no sea la última vez de que contemos con sus aportes. Este material, en muchos sentidos, aparte de la gente que está interesada porque es del lugar y esto, lo van a ver estudiantes de teología, estudiantes de filosofía que están en procesos formativos para llegar a ser religiosos o a ser sacerdotes o religiosas. Y definitivamente estos comentarios abonan en mucho a esta tendencia contemporánea de formarlos integralmente, no en la idea de un club cerrado, la iglesia como un club cerrado, sino en un sentido más dialógico y de compartir la fe como se vive en otras coordenadas culturales. Excelentes comentarios, se los agradezco mucho y un honor contar con su presencia. bueno, gracias. Hamadi, hijo. ¿Dónde de Hamadi? Gracias. Hamadi Sidada. Ahora sí, le pasamos la palabra a Wilfrido finalmente para que nos haga favor de dar su reflexión final. Adelante, Wilfrido. Yo creo que como reflexión final de mi parte, creo que haciendo como este seguimiento a estas reflexiones que han hecho mis compañeros y colegas, pues es dar un seguimiento, tratar de comprender, tratar de investigar, tratar de meterse a esta espiritualidad del pueblo, a esta espiritualidad que a veces, como ya lo bien lo decía el padre, nosotros nos encasillamos a que lo tenemos que comprender de este lado, pero yo creo que meternos a esta religión o a este sentir del pueblo a veces es muy difícil para los que de alguna manera estamos al frente. Yo creo que también nos encontramos no solamente con ese polo, sino con otro polo, que es el polo de estas sociedades postmodernas, de alguna manera que nos encontramos ante esta desacralización de lo sagrado, yo creo que también los pueblos indígenas o los pueblos originarios se han tornado un poco a veces como no solamente llevados a la orilla, no solamente por la cuestión religiosa, sino por la cuestión de pensamientos posmodernos, de que lo sagrado, de que esta ritualidad ya no es importante. Entonces, yo creo que como pueblo, como estudiantes, y como a la vez como amantes de esto que nos da identidad es otra vez reconocer que hay otras formas de expresar la sacralidad del hombre, la sacralidad de este encuentro con Dios, no solamente a través del oficial, sino a través también de la espiritualidad misma del pueblo. Ya como lo decía, ya a veces necesitamos sentir, pero no llegar a ese mero sentimentalismo, sino sentir esa realidad verdadera de llegar a de esa transversalidad sagrada entre Dios y hombre. Entonces, yo creo que la primera una de las experiencias desde este punto, yo creo que sería preguntar quién es el Señor de Jalpan para nosotros, qué es el Señor de Jalpan para nosotros y sobre todo, cuál es la experiencia del Señor de toda la identidad a estos pueblos, a este pueblo de Ixmiquilpan, cuál ha sido toda la convergencia que ha dejado históricamente la presencia de esta imagen en este pueblo. Entonces, toda esta expresión de cómo lo sagrado y lo profano se juntan, de cómo lo local con lo transnacional se juntan, de cómo lo político con lo religioso se juntan, de cómo vemos estas relaciones, de cómo es la cultura, de cómo son sus agentes, de cómo ha dado este fenómeno religioso en estas tierras de Ixmiquilpan, en estas tierras del Valle de Mezquital, y sobre todo de que esta forma de fe también es religión, de que esta forma de fe también
tiene ese espacio-tiempo sagrado, ese espacio-tiempo que se expresa no solamente en el ambiente religioso, sino en la vida ordinaria, y que esta espiritualidad pues no solamente se da en los momentos del rito, sino que también nuestros mismos hermanos indígenas los llevan en el día a día, en sus casas, en sus comunidades, en la hora de presentar sus ofrendas. Yo creo que sí debemos estar al tanto de cómo se ha dado esta inculturación, de qué tenemos que liberar, de qué tenemos que soltar, de qué tenemos que cambiar, de qué tenemos que recuperar, sobre todo de esta parte de cómo compaginar tanto esta religión oficial como esta religión del pueblo. Entonces, no están peleados, si hay una apropiación, pero también desde esa apropiación de símbolos tenemos que hacer una reinterpretación del evangelio en el pueblo. Es lo que yo más o menos así a grandes rasgos podría concluir. Muchas gracias, Wilfrido. Pues excelentes aportaciones las que hemos tenido con esta fortuna de reunir a estos tres ponentes en esta infocápsula, que se fue un poco larga para hacer cápsula, pero el que las escuche a cabalidad podrá entender la riqueza que ahí va implícita. Espero que no sea la última vez que nos podamos ver y pues también a título personal me da mucho gusto compartir este espacio con gente que piensa como ustedes, que no es esta época que se vivía de extracción de idolatrías y de corregir caminos interviniendo en las formas culturales de los pueblos, sino una idea más amplia de la misión de la iglesia, que en última instancia tiene que ver con compartir la fe. Y ese compartir la fe es una vía de doble sentido. Va de aquí hacia allá y también tiene que venir de allá hacia acá. Así que pues es un gusto saber que hay gente activa y trabajando en sus lugares y sus comunidades, enamorada de estos temas y que seguramente serán fermento para la preservación de estos elementos tan valiosos para seguir repensando lo sagrado, cifrado desde otras coordenadas culturales. Pues a título personal, y también institucional del Observatorio de la Religiosidad Popular de la Universidad Intercontinental. Les doy gracias por su participación, gracias a nuestro auditorio por su escucha y paciencia, y pues en donde esté incrustado este video estarán todos los datos pertinentes para que puedan contactar si es de interés a alguno de los ponentes o a la instancia que estamos pues impulsando estos diálogos interculturales e interreligiosos. Muchas gracias y un saludo.